Con que efectivamente en los últimos años cada vez ha sido mucho más frecuente el uso de esta figura, pero no nada más el uso, sino el abuso de la figura, ¿no? Y creo que ese abuso justamente fue el que nos llevó a estar en una reforma tan agresiva como la que tenemos hoy en día, ¿no? Y digo agresiva porque está prohibiendo de una manera tajante el tema de prestación de servicios de personal. Sin embargo, bueno, seguramente sabrán que hubo una adecuación al proyecto original que platicaremos más adelante, pero pues la esencia es esa, ¿no? El tratar de prohibir la prestación de servicios, el restringir su uso y sobre todo regularlo de una manera distinta. Lo decía usted hace un momento, ¿no? Cuando iniciábamos, no es de que antes no estuviera regulada, ¿eh? Incluso yo coincido plenamente en que regulada estaba y bien regulada. Creo que la falta de fiscalización es lo que nos llevó a esto. Ese es otro tema que ya platicaremos tal vez más adelante. Yo creo que la falta de fiscalización, algunas reglas de precisión y la corrupción, como es lo máximo en este país, yo creo que es lo que nos tiene fuera del uso del derecho, ¿sí? Claro. La corrupción yo creo que es básicamente eso. Entonces, ¿considera usted que con esta nueva reglamentación se minimizará el uso de la outsourcing? Voy a hablar de manera legal, porque si hablo de manera más, digamos, coloquial, los mexicanos somos bien creativos, entonces siempre están buscando cómo sí, lo decía hace un momento, ¿no? Entonces, el que se elimine el outsourcing no creo que sea un tema, ¿eh? O sea, creo que no se va a eliminar la prestación de servicios de personal, si bien es cierto, se va a transformar. Creo que eso es lo que nos viene a traer esta reforma, ¿no? Una transformación en las formas en cómo se viene utilizando la prestación de servicios de personal. Anteriormente, pues era muy fácil dejar empresas fantasma, ¿no? En donde no había nadie, pero porque todo estaba subcontratado, subcontrataban todos los servicios de esa empresa y esa empresa, por eso digo empresas fantasma, ¿no? Porque en realidad recibía ingresos, era la que facturaba, era la que tenía la producción y demás, pero nadie estaba reconocido dentro de la empresa, hablando de personal. Y esto sí, esto efectivamente sí viene a regularlo, pese a que, insisto, en que ya estaba regulado en el artículo 15A principalmente, ¿no? De la Ley Federal del Trabajo, en donde ya nos decía que no podíamos haber subcontratado el 100% de actividades, que no podíamos haber tenido actividades similares a lo que hacíamos, que no es eso similar a lo que hoy habla del objeto social. O sea, es lo mismo, con unas palabras un poquito diferentes, pero es lo mismo. Insisto en que la falta de fiscalización para revisar que el cumplimiento de las empresas respecto a estas cláusulas, respecto a estas fracciones que nos estaban poniendo las reglas claras del juego, pero no se estaban fiscalizando, es lo que nos tiene de alguna manera en una situación mucho más compleja. Incluso yo me atrevo a poner una pregunta sobre la mesa. ¿Acaso con esta nueva reforma en donde se prohíbe tajantemente y que no va a haber y que va a ser a través de una carta que les den a los prestadores de servicios de personal, que más adelante también platicaremos, el efecto de estas cartas supuestas que les van a dar a los prestadores de servicio y demás? Entonces, ya no van a tener un tema de subcontratación de personal como lo tenemos ahorita, o podría todavía darse. O sea, ¿realmente lo vamos a eliminar o nada más lo vamos a transformar, insisto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora, pues bien fácil, le cambio los objetos sociales entonces a las actas constitutivas, hago cosas distintas, les digo, los mexicanos son muy creativos, pues somos muy creativos, ¿no? Entonces, en ocasiones creo que el exceso de regulación tampoco es la respuesta a todo, ¿no? O sea, creo que tiene que ser una conjugación entre la regulación, las reformas efectivamente que se están haciendo, que no está del todo mal, ¿eh? O sea, no es que esté en contra de ella, creo que no es la única solución, o con ella no vamos a encontrar la solución absoluta al problema, sino que también tenemos que considerar hasta dónde le corresponde al Estado intervenir y hasta dónde también a los empresarios cambiar de mentalidad, ¿no? O sea, y lo hemos estado viendo cada vez más con todos aquellos convenios internacionales y con aquellas situaciones en donde si hay gente de otros países, otras empresas que nos quieran contratar, pues cada vez nos exigen mucho mejor tener control de buenas prácticas, ¿no? Y entonces, pues tendríamos que cambiar nuestra mentalidad, considero.
Muy bien. Este, eh, la definición que tengo de empresa para efectos fiscales es que tenga eh, activos y personal, pero dice de manera directa o indirecta. Ujú. Y en esta nueva propuesta se deroga el 15A, que era de la Ley Federal del Trabajo, que era el que me decía, no puedes subcontratar a todos los trabajadores. Y ahí me obligaba a tener por lo menos, vamos a decirlo así, uno o dos trabajadores. Con la derogación, pues ya no me obliga a eso. Sin embargo, el hecho de que Ajá. Sin embargo, el hecho de que parte de la reforma en el artículo 12 que se piensa reformar, o sea, se reforma, efectivamente, se elimina el 15A, ¿no? Y entonces ya no me dice que tenga, aunque sea un trabajador, o sea, bueno, que así se interpretaba, ¿no? Pero que tuviera trabajadores de por medio. Sin embargo, en el artículo 12 que nos habla de la definición, nos hablaba antes de la definición de intermediario laboral y que la sustituye en la nueva redacción con la prohibición a la subcontratación de personal cuando este personal se dedique a actividades que se encuentran en mi objeto social, y hago un paréntesis, y en materia fiscal le añadieron y que además sean de la actividad preponderante, ¿no? Que ahí luego, híjole, son las cosas en donde los legisladores considero que a veces patinan. ¿En qué sentido? Si todo lo querían basar en la Ley Federal del Trabajo, ¿por qué no dejaron la propia definición de la Ley Federal del Trabajo? ¿No? Le agregaron un par de palabritas más en fiscal, que otra vez nos meten a un tema de interpretación de norma para efectos de deducibilidad, que ahí, híjole, bueno, ahí lo voy a dejar ahorita el comentario, lo retomaremos más adelante cuando platiquemos más a fondo de la parte fiscal. Sin embargo, por el momento podemos decir que en materia laboral nos está hablando que ya no puedo subcontratar si es para el objeto social. Entonces, básicamente sí me está obligando a tener trabajadores hoy en día en la empresa, aunque ya no mencione tal cual lo mencionaba el artículo 15A, ¿no? Muy bien, a ver, ahí considero que hay una contradicción entre lo mercantil y esta reforma, porque la capacidad jurídica de las personas morales es su objeto social. Entonces yo no puedo hacer de manera directa o indirecta algo que no esté en mi objeto social. Correcto. O la interpretación, me voy a la preponderancia de la preponderancia de la actividad y la preponderancia del objeto social. Que de hecho por eso le digo que es chistoso que en materia de ISR sí mencionen, además del objeto social, la preponderancia de la actividad económica. O sea, además de dejarlo con el tema del objeto social, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, empresas que me dicen, oye, yo me dedico a la compra, venta, y todo lo que es suministros de lo que quieras, digamos instalaciones eléctricas, ¿no? O sea, bueno, todo lo eléctrico, los transformadores, el cableado y demás, pero tengo clientes que me contratan para que yo también lo instale, pero ¿qué crees? Yo no tengo instaladores, por lo tanto no lo instalo, pero mi objeto social tiene que decir que lo instalo para que yo le pueda facturar que lo instalo. ¿Sí me explico? Entonces, en mi objeto social yo voy a poner ahora compra, venta e instalación de materiales eléctricos. Bien, ya lo pusimos en el objeto social. Sin embargo, la empresa dice, pero mi giro ha sido toda la vida solo la compraventa. Incursioné en el tema de instalación porque mis mismos clientes me pedían que yo lo instalara, pero yo no sé instalar, bueno, no que no sepa, yo no tengo quienes instalen y no me quiero meter en esos rollos, entonces, ¿qué hago? Yo sí hago un contrato con estas personas de que yo les voy a dar el suministro e instalación de la obra eléctrica, pero subcontrato quien sea el que lo instale, porque yo no tengo instaladores. Entonces, ese tipo de situaciones son en las que hoy vamos a tener que analizar y cuestionarnos si entonces puedo seguir haciendo eso, porque eso quedó en tu objeto social como parte de tuya, porque así tiene que ser, si no, no podrías facturarlo, ¿no? Lo decía hace un momento usted mismo, ¿no? Pero eso te está afectando en que hoy entonces no podrías subcontratar a personas para que hagan eso que tú dices, que se supone que tú haces. Ahora, pareciera que en la nueva propuesta, la propuesta más actual, el encabezado del artículo 12 dice se prohíbe la subcontratación y el 13 dice se permite la subcontratación. Los Sí, ahí tiene. ambiguos, de servicios especializados y obras especializadas. Y yo digo, bueno, ¿quién me va a indicar
cuáles son servicios especializados y cuáles son obras especializadas. Fíjese, contador, que eso, volvemos a que en ocasiones hacen las leyes que parecieran muy claras, pero creo que al contrario dejan bastantes huecos. Ese justamente considero que pudiera ser uno de ellos, porque como bien dice, claro, son casos de excepción, ¿no? O sea, son casos de excepción y lo entendemos de esa manera. Sin embargo, primero me dice, se prohíbe la subcontratación. Bueno, se va a permitir solo en el caso, como bien decía, que sean servicios especializados o ejecución de obras especializadas, pero continúa diciendo que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Ok, ya nos dijo esa parte, ¿sale? O sea, ya nos dijo que no formen parte del objeto de la actividad preponderante de esa parte. Además, también me dice que eso es de lo en esta nueva reforma, digamos que era muy similar lo que decía en el proyecto original. En el proyecto original también hablaba del objeto social y de la empresa. Sin embargo, en este nuevo proyecto le agregan un tercer condimento, digamos, a la receta, ¿no? En donde los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas del mismo grupo, o sea, estamos hablando de qué? De insourcing, lo que conocemos como insourcing, ¿no? Dice, también serán consideradas especializadas, es decir, también se les va a permitir la insourcing, es una como traducción de eso que nos están diciendo, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa. Ok, entonces, ¿qué quisieron decir? Vamos a ponernos a traducir esto, ¿no? Entonces, ¿qué quisiste? Sí, porque pues digo, lo lees de primera mano y dices, a ver. Eso es lo que le interesa a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Sí, claro, o sea, que de repente lo lees y dices, entonces sí dejó o no dejó, o hasta dónde dejó, ¿no? Hasta dónde permitieron. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo aquí es, no se permite la subcontratación de una manera tajante y absoluta, aparentemente primero, pero en los casos de excepción nos dice, sí te voy a permitir, o sea, no entrarán en ese supuesto general, sino de una manera específica a quienes sean especializados y que no sean parte de tu objeto social. Por ejemplo, en una empresa de producción, pues a lo mejor podrás subcontratar limpieza, seguridad privada, administrativos, tal vez, ¿no? O sea, quienes no sean la parte, porque ¿cuál es tu objeto social? Producir a lo mejor zapatos y venderlos. Ese es mi objeto social. Mi objeto social no es, yo no sé cómo limpiar, yo no sé cómo salvaguardar a la empresa, entonces contrato una empresa especializada para ello. Ok, y nos dice, también podrán, cuando sean del mismo grupo, o sea, las insourcing, siempre y cuando ocurra lo mismo que acabo de explicar. Es decir, puedes tener dentro de tu grupo, extraer, digamos, a las personas que no hagan lo de tu objeto y tenerlas por separado. ¿Qué beneficio tendrían de hacer esto? Porque luego diríamos, bueno, pero pues ¿para qué? Principalmente primas de riesgos de trabajo. Ese es el tema. Correcto. Prima de riesgo de trabajo, porque luego diríamos, pues, ¿y qué caso tendría ya? ¿No? O sea, ¿qué caso tendría ya el sacarlos si mi grosor no lo puedo sacar? Pues sí, pero recordemos que hay un tema con las primas de riesgos de trabajo de los trabajadores que se dedican de alguna manera, nosotros nos clasificamos por lo que me dedico, y a lo que me dedico es a hacer zapatos. Y tal vez traigo primas de riesgos mucho más altas o casos de riesgos de trabajo más altos en los de seguridad privada o en otros estilos que me afectan a toda la empresa. Entonces, para eso creo que seguirá sirviendo. Más elevada que los administrativos, simplemente. Correcto, correcto. Entonces, será un tema en donde seguiremos aplicando de alguna manera un beneficio sobre el tema de primas de riesgo, principalmente más que por el porcentaje, sino por la siniestralidad misma, ¿no? O sea, que no me afecte a todos, sobre todo porque, como bien dice, el administrativo casi ni riesgos tiene, y entonces y son los que más altos salarios tienen. O sea, entonces acabo pagando una prima mucho mayor. En la reforma me siguen permitiendo clasificar por grados de riesgo. ¿O no. No, ya no. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Porque si nosotros desmenuzamos un poquito más la reforma, y déjeme decirlo así, primero nos dice, te lo prohíbo, bueno, te voy a permitir en estos dos casos, y si continuamos leyendo, nos dice la reforma del artículo en donde nos dice, para que sean especializados tendrán que hacer un trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Filtro. Ajá, que es un primer filtro. Ese filtro, la Secretaría le otorgará, digamos, como una constancia, carta, escrito, corroboración, en donde el prestador de servicios sí se considere especializado. Y entonces esa carta es la que les va a avalar
y digo entre comillas avalar, ahorita pongo el caso por el que no es totalmente cierto. Les va a avalar que es especializado y que lo puedes utilizar y no vas a tener un problema. Ok, sin embargo, a quien le pide que tramite la carta es al prestador del servicio. Correcto. ¿Estamos? Pero te dice que el que no puede contratar esa prestación de servicios es el beneficiario. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo para tratar de darme a entender. El prestador de servicios presta servicios de limpieza, ¿va? Normalmente, pues si es especializado, si es externo, si es ajeno, y le van a dar su carta, ¿ok? Pero el beneficiario del servicio, pongamos el caso de la misma empresa que se dedica a los zapatos, ¿es parte de su objeto? No. Por lo tanto, contrátalo, no tienes problema y cumple con el resto de requisitos que vamos a ver más adelante. Pero uno de los que lo quiere contratar es una empresa de limpieza. ¿Lo puede contratar? No va a poder No, tener el objeto social. pero sí tiene carta, es lo que me han dicho, ¿eh? Pero ya tiene carta de que es especializado. Y si él tiene la carta que es especializado, los demás datos dicen que basta con que me dé la carta, con que entonces, no, no dice eso. Dice que además de que tenga la carta, para ti no sea parte de tu objeto social. Entonces es una mezcla de las dos partes, ¿me explico? Debo cumplir con esos dos requisitos, Condicionantes, claro. en principio, porque ahora, ¿a qué se refiere? Ya dijimos dos ambigüedades, servicios especializados y obras especializadas. Yo de broma digo que hasta para cargar un colchón se requiere ser especialista, porque de otra manera tienes que ver cómo lo agarras, porque de otra manera no podría una sola persona cargar un colchón. Tienen que enseñarte a cargar un colchón. O sea, eso es de una forma especializada. Es muy malo mi ejemplo, Sí, pero sí, es sí. para notar la ambigüedad del término. Pero es bastante comprensible con lo que nos dice, ¿no? En donde, Otra ¿qué cosa, significará especializado? otra cosa, en el caso de grupo, ¿qué es, qué es obras complementarias o compartidas? En caso del grupo de empresas, ¿qué es obras complementarias o compartidas? ¿Será que me está midiendo el objeto social de todas las empresas que forman el grupo? Porque de no ser así, pues no tendría por qué llamarle complementarias, como le nombra aquí en el proyecto de reforma, complementarias o compartidas. ¿Sí? Fíjate, contador, que eso pasó y yo considero que lo tomaron de la exposición de motivos de cuando el 16 de la Ley Federal del Trabajo, que recordemos que el 16 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que es una unidad económica y que nos dice que unidad económica es todo aquello que esté involucrado para los fines de la principal, ¿no? Entonces, considero que en ese orden de ideas que traían en esa exposición de motivos para el tema de PTU en su momento, por eso se creó ese 16, ¿no? Para tratar de vincular y decir, a ver, el hecho de que tú seas otra razón social y otra empresa no significa que lo que estés haciendo sea una actividad complementaria de esta para realizar un fin en común. Por lo tanto, va a ser considerado una unidad económica. Entonces, considero que por ahí va el tema, aunque, bien, totalmente de acuerdo con lo que dice, queda abierto a interpretación. Desgraciadamente, si ustedes analizan todo lo que es el proyecto de reforma, no hay uno, hay varios casos de interpretación en donde nos vamos a tener que atener, ahora sí que a lo que un tribunal establezca cuando tengamos un problema, porque ahorita no lo vamos a resolver, ahorita vamos a resolver conforme a lo que creemos que está tratando de decir la reforma, ¿no? Y entonces cuando tengamos el problema, el tribunal definirá si nosotros con nuestros argumentos, elementos, pruebas y demás, teníamos la razón o interpretamos de manera errónea la ley y entonces la razón la tenía la autoridad. Pero desgraciadamente eso va a ocurrir hasta que no empecemos a tener las situaciones de hecho, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo que comenta usted de qué es especialización, en el segundo transitorio, ahí establece que la autoridad tendrá 30 días naturales para sacar las bases, digamos, oficiales de qué requisitos me va a pedir para yo tramitar esa autorización, pero también qué se considera, bueno, o al menos eso esperaría yo, ¿verdad? Porque no lo dice así, pero yo esperaría que también me diga qué es especializado.
No nada más que me diga requisitos, sino qué va a considerar especializado o qué condicionantes tendríamos que cumplir para considerarnos especializados. ¿Me explico? Entonces, eso, desgraciadamente, eso tendremos que esperar hasta que se publique la reforma y pasen 30 días naturales siguientes. A ver, de lo que llevamos ahorita yo puedo sacar, voy a tratar de sacar una pequeña conclusión. Entonces, si tú contratas con un tercero, tiene que ser servicios especializados, obras especializadas. Si contratas con empresas de tu mismo grupo, además de ese requisito, tienen que ser actividades complementarias, o ¿cuál es el otro término que dijimos? O Dice, compartidas, ajá. pero también tienen que tener el ingrediente de especialización, ¿correcto? Ahora, nos falta abordar dos temas muy interesantes. La PTU, ahorita usted, maestra, mencionaba la unidad económica y pareciera que estos dos términos, compartidas y complementarias, nos llevan a redefinir, aunque no hay cambios en el 16, no hay propuesta de cambios en el 16, nos llevan a redefinir o a tomar elementos para redefinir lo que es una unidad económica, porque dentro de un grupo ya me está diciendo que sean complementarias o compartidas. Entonces, ¿por qué surge principalmente desde un inicio la PTU? Perdón, la outsourcing. ¿Para evitar la PTU o para minimizar el servicio social a los trabajadores? Son dos temas sumamente interesantes que considero que deberían encaminar exclusivamente a resolver esos dos temas antes de meternos en otros, esos dos temas. ¿Qué me puede decir, maestra, de la unidad económica con respecto a la PTU? ¿Cuál es el cambio fundamental en la PTU? Fíjense que justamente el tema de PTU fue lo que detuvo el que no saliera el año pasado, ¿no? O sea, ya iba muy encarrilada. Bueno, no fue lo único, había un par de temas. Uno, la incongruencia entre los plazos establecidos entre autoridades y que entonces no eran compatibles los plazos en donde querían que entrara en vigor para efectos fiscales, para efectos de seguridad social y para efectos laborales, ¿no? Y que además nos decía que nos iban, en 6 meses nos iban a decir cómo iban a hacer los requisitos para la mentada carta, pero Hacienda decía, yo desde enero te lo hago no deducible, ¿eh? O sea, entonces esa incompatibilidad fue una de las causas importantes por las cuales se detuvo, que hoy en día, les adelanto, en los transitorios al menos ya están unificados todos. Hoy, ¿qué nos dice? Hoy nos dice la autoridad tendrá 30 días para emitir los requisitos y las bases para poder tramitar las cartas. Y nos dice, en todos los restos de plazos, 90 días hábiles a partir de que entre en vigor. Entonces ya se unificaron los plazos y ya son posteriores al plazo original que tiene la empresa, la secretaría, por lo tanto ya es posible, ya es viable poder obtener esa información. Por otro lado, el plazo de, de 6 meses a 3 meses prácticamente. No, eran 6 meses para que nos dieran las bases. Ok. Pero era inmediato en Hacienda para no hacerlo deducible. Por eso es que no coincidía. Oye, espérame, si no me estás dando las bases, ¿cómo lo voy a hacer deducible? Esa no es mi bronca. ¿Cómo que no es tu bronca? Si es parte de la misma reforma, ¿no? Hoy no, hoy sí nos dice 30 días para sacar las bases, entonces te van a quedar a ti 2 meses más para hacer tu trámite, porque todo va a entrar en vigor oficialmente para el resto 90 días después. Entonces ya es viable, ¿no? Ya es posible, digamos, que logremos hacer esto. Ok. Y el segundo tema, el PTU justamente. El tema del PTU, ¿por qué? Pues porque sabemos que la mayoría de las outsourcing no son outsourcing, son insourcing, ¿no? O sea, muchas de ellas. Okay, o son outsourcing, pero que están realmente, nacen del tema de PTU más que de cualquier otra causa. ¿Por qué? Porque en ocasiones sí sabemos que existe un tipo de outsourcing en donde era sumamente abusivo, en donde yo los tenía con un mínimo y el resto se los pago con cuestiones aquí de prestaciones muy complejas y estrategias agresivas, ¿no? Sí, pero el grosor de las empresas, al menos de las que están un poquito más ordenadas, hablando sobre todo, recordemos, voy a hacer un paréntesis, ¿por qué nace el outsourcing en México? Pues porque fue un tema de globalización, o sea, fue un tema en donde se venía trabajando de esa manera en el resto del mundo, digamos, fue una oleada, ¿no? De una tendencia en donde las empresas extranjeras, para poder venir aquí a invertir,
lo hacían bajo estos esquemas para de alguna manera ellos no dar de alta a los trabajadores, no porque no los quisieran dar de alta per se, insisto, ni siquiera era para quitarles derechos, ni para pagarles menos prestaciones, ni para pagar menos seguro social, pagan al 100, pero en un tercero, y el tema era PTU. ¿No? O sea, por eso decimos, nació de ahí, de un tema de PTU. Entonces, por eso nace el tema del outsourcing principalmente, que después se utilizó para efectos fiscales, para efectos de otra naturaleza y cada vez fue más abusivo en todos los efectos, es otro tema, ¿no? Fue evolucionando la forma en que utilizamos las prestaciones de servicios. Sin embargo, ¿qué pasa hoy? Decíamos, el tema fue PTU, ¿por qué? Porque eso fue lo que lo detuvo, porque decía, oye, espérame, me vas a quitar a todas las insourcings, me vas a quitar a todo esto. Y el tema del PTU, ¿a dónde se nos va a ir? Se nos va a ir la inversión extranjera. O sea, se nos va a ir porque llegó por eso, se va a ir. Entonces, por eso fue el tema de el diálogo social que hubo entre los empresarios, los representantes patronales y el Estado para llegar al mejor acuerdo, que es este que tenemos ahorita como proyecto, en donde dice, está bien, vamos a ayudar al sector laboral, ¿no? O sea, la parte de los trabajadores. ¿Cómo los vamos a ayudar? Pues ya respetándoles entonces la antigüedad y entonces el PTU, todo esto que ya sabíamos. Eso va a ayudar obviamente al Estado con un tema de aportaciones, de aumento en impuestos, de aumento en todo eso. Pero ¿en dónde vas a ayudar al empresario? Entonces ahí fue el punto de quiebre, ¿no? Del año pasado. Y hoy en día esto lo resolvemos, digamos, de alguna manera, con lo que el grosor quería, que era el tema del PTU. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, parte de la reforma es el topar el PTU a 3 meses del salario del trabajador o sea, nos pone dos opciones, 3 meses del salario del trabajador o el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años. Es decir, suma los 3 años, divídelos entre el tiempo, sacas el promedio y de ese promedio, el que sea más favorable para el trabajador, si el promedio o el PTU de 3 meses actuales, ese es el que le vas a otorgar. Entonces, ya de alguna manera nos ayuda muchísimo. ¿Qué pasa? Hay empresas en donde las utilidades son impresionantes, ¿no? A lo mejor tienes 10 millones de utilidades, vas a repartir 1 millón de ellas y las vas a repartir en 5, 6, 10, 15 trabajadores. Entonces eran montos altísimos, en donde sobre todo como empresario, si no hablo nada más, digo, tiene que ser cualquier empresario, pero el empresario extranjero que de alguna manera está acostumbrado a algo totalmente distinto, ¿no? Dice, oye, espérame, yo ya le pagué sueldos al 100%, ya le pago prestaciones generalmente más arriba de las de ley, ya le pago seguro social, ya le pago todo, está bien, voy a repartir, pero oye, le voy a repartir 1 millón de pesos a 5 personas que en realidad en ocasiones no aportaron para la utilidad como tal de la empresa, ¿no? Entonces, ahí es en donde entraba esta incomodidad del sector empresarial. Y eso nos lleva a esta negociación, digamos, no me gusta llamarlo negociación, pero bueno, sí, negociación social, ¿no? En donde de manera conjunta, de manera colegiada, se optó por este topar a 3 meses o el promedio de 3 meses, de 3 años. Máximo. Como máximo. Quiere decir que si en los 5 trabajadores el tope ya te lo acaba, o sea, le diste su tope a cada uno y de ese millón repartiste solamente 300,000, el resto ya no estás obligado a repartirlo. Ok. ¿Y qué pasa en la empresa que no hay utilidad? Pues, o sea, el cálculo no cambia, cambia el tope máximo. Correcto. De hecho, en donde hacen la reforma justamente es en el 127, ¿no? Correcto. En el 127 en donde nos dice los topes, exacto, las excepciones. Correcto. No en el cálculo. El porcentaje de PTU, la comisión para la PTU, la forma de distribuirlo, 50% en base a, no cambia. No, incluso fíjese que yo desde el año pasado que ya había dado algunas pláticas, yo les decía, no va a cambiar eso. No sería posible porque, no que no sería posible, sería muy, muy complicado porque tendrían que reformar desde la Constitución para poder cambiar porcentajes o cambiarlo. ¿Por qué? Porque el nacimiento del tema de PTU con el nacimiento de una comisión nacional, etcétera, nace desde la Constitución. Entonces tendrían que haber hecho no nada más una reforma a la ley, sino a la Constitución misma. Entonces, eso sabemos que una reforma constitucional es mucho más compleja que una reforma a las leyes, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que no veía viable el que ni eliminaran el PTU y tal vez ni el porcentaje, porque la comisión acaba de sesionar en agosto del 2020, ¿no? Y acaba de decir que sigue siendo 10% por otros 10 años, porque comisionan cada 10 años. Difícilmente.
difícilmente iban a poder hacer una sesión extraordinaria para poder bajar el porcentaje. Yo siempre hablé de esto. Lo que sí es posible reformar sin hacer tanto rollo es toparlo, ¿no? Es limitarlo. Era la opción más viable y la casi podría decir que bajo las circunstancias en las que nos encontramos la única, ¿eh? Entonces, podemos decir que que se constituyen como parte de un grupo, las denominadas insourcing, nacen principalmente para efectos de PTU. En su generalidad, sí. Correcto. Y en esas insourcing no vemos o la generalidad es que no se cometen abusos contra la seguridad social de los trabajadores. Mire, en la experiencia que yo tengo, digo, tengo 20 años dedicándome a esto y generalmente cuando son insourcings, no. ¿Por qué? Porque no se la van a jugar ni con ellos mismos, ¿no? O sea, cuando realmente tú vas a jugar un riesgo, lo juegas con un tercero, no conmigo mismo. Correcto. Por eso es que le digo que en la generalidad no. No digo que no existan unas que sí lo hagan, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que en la generalidad, cuando es insourcing, cuando es mía, no es para esos efectos. Solamente era para temas PTU. Si ya querían algo más agresivo, generalmente lo buscan fuera. Por fuera, para pagarle de diversas formas al trabajador y solo tenerlo con un salario bajo, vamos a decir así, para no decir mínimo, ante la seguridad social. Y aparte lo hacen con un tercero porque creen, les hace sentir, ¿no? Ahora sí que, y así literal, les hace sentir que están más seguros, ¿no? Porque es un tercero y si algo pasa, yo les aviento la bronca. Solidaria, correcto. Ok. Con este proyecto de reforma, ¿se subsanan los dos puntos de vista? La PTU parece que sí, pero también se subsana el beneficio de la seguridad social a los trabajadores. Ahí es en donde yo decía desde un principio que me gustaría ser más optimista. Sé que sí va a haber cambios y los estoy viendo, ¿eh? Digo, no sé ustedes, pero muchas digo, yo lo hablo porque a esto me dedico, ¿no? En la asesoría en materia laboral y seguridad social. Y lo que sí les puedo decir es que desde que empezó el run del proyecto de reforma, muchos que ya traían ahí en la cabeza rondándoles el regularizarse, dijeron, este es el momento. Y se regularizaron con y sin reforma, ¿sí me explico? O sea, diciendo, ya, mejor de una vez. Sí funcionó ese, porque yo creo que mucho jugaron con la percepción de riesgo de las personas, ¿no? O sea, mucho el Estado jugó con una percepción de riesgo en donde primero, y lo sabemos, ¿no? Es muy amenazante y después iba a ser, que fue lo que pasó ahorita. Primero fue sumamente fuerte el tipo de reforma y muy amenazante, se hicieron cambios, hicieron muchas empresas cambios drásticos y después se suavizó y quedó en un punto no tan fuerte, ¿me explico? O sea, un poquito más intermedio. Si salía como se pretendía, la verdad es que iba a ser un caos todo el país como venía originalmente. Sin embargo, con estas adecuaciones, no digo que esté mejor o peor, simplemente con estas adecuaciones, lo que sí podemos ver es que sí va a haber más posibilidades de que empresas que estaban solamente por un tema de PTU, sí se regularicen. Yo tengo empresas que conozco que sí les pagan hasta el PTU aunque estuvieran en insourcing como una gratificación y prefieren integrarla al salario porque no querían perjudicar al trabajador como tal, ¿me explico? Correcto. Sin embargo, no darle una PTU al 100% o por un tema de prima de riesgos. Entonces, realmente ya lo hacían. Teníamos casos de insourcing que les tenían garantizado un mes, 2 meses de PTU. Entonces, realmente estas que le tenían garantizado de 2 meses o 3 meses, pues su incremento va a ser o nada o un solo mes, ¿correcto? Pero sí es muy factible que yo en lugar de tener dos empresas, ahora traslade a los trabajadores a la comercializadora, al fin y al cabo ya está, y que esta PTU pudiera yo manejarla, bueno, que aparte es un consejo, como una prestación, o la ponga dentro de todas las prestaciones que le voy a otorgar al trabajador. O sea, como ese plus, ¿no? Y en este caso, reduce el costo administrativo de la operatividad, porque en vez de tener 2 o 3 empresas, ahora voy a tener una. Es el caso de la insourcing. Sí, nada más que habrá unas, por eso digo la generalidad. Habrá algunos casos que no solo lo hacían por eso.
Ok. Recordemos que el tema de la deducibilidad, sobre todo, ¿no? Que el tema de la deducibilidad de las percepciones de los trabajadores recibidas a través de la nómina está topada también a que las partes exentas son deducibles solo por una parte y además, pues ahí el IVA ni juega, ¿no? Entonces, el hecho de que un tercero te facturara, ya sea 100% deducible un gasto y además con un IVA, ¿no? Con un IVA que tú podías ahí empezar a compensar, exactamente. Entonces, también habrá otras que lo hicieron por otros motivos. Por eso yo decía que originalmente en los extranjeros que venían a México a poner las empresas, utilizaban el esquema de outsourcing más que nada por PTU. Era el principal objetivo. Sin embargo, poco a poco, conforme fue evolucionando el tema del outsourcing, se fue dando, recordemos que primero tuvimos un boom hasta de cooperativas, ¿no? O sea, un montón de esquemas que se empezaron a dar, que también el outsourcing ha ido evolucionando en su forma de darse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les decía, como buenos mexicanos siempre buscamos cómo no, o sea, cómo no vamos a pagar impuestos, cómo no vamos a hacer, entonces, esa figura dijeron, prestación de servicios, se encontró como una estrategia fiscal financiera de una empresa cuando no era su esencia y la mancharon de alguna manera con ese abuso en la forma en que la utilizaron y entonces algo que tiene que darse porque es algo que se da a nivel mundial, ¿no? O sea, el outsourcing no va a desaparecer, ni tendría por qué desaparecer, que por eso digo que lo que trataron de hacer era como aberrante, ¿no? El decir se prohíbe rotundamente, o sea, no se podía. Sin embargo, sí el regularla, porque sí hubo un abuso de la figura, porque entonces ya no la utilicé solo para un tema de trabajadores, la utilicé para un tema fiscal. Y ahí fue en donde todo se rompió. Correcto. Al principio, maestra, utilizaste un término, esta nueva reforma un tanto agresiva, así fue el término. Entonces, ¿cómo espero, cómo espero el dictamen final? No el final, simplemente el dictamen de la Cámara de Diputados, que es donde menos cambios tiene por la incapacidad de algunos temas de estos señores que se encuentran ahí y que aparte, pues ahorita traen otro rollo electoral que no quieren que les distraiga nada, ¿no? ¿Qué espero si tengo una iniciativa que mandó el Ejecutivo con anterioridad y esta iniciativa de acuerdo, voy a llamarle así? ¿Qué espero de un dictamen? Que el dictamen traiga de las dos reformas o que La predicción es que el dictamen pase como ya lo conocemos, el último que conocemos. el último. Esa es la predicción. Y de hecho, mañana se vota. Entonces, sí, es mañana, sí, mañana. Mañana se vota, mañana sabríamos. Sí, en la de diputados. Pero, Pero con el tema de la celeridad de que pretenden que salga el 1 de mayo. Entonces, muy esa bien, es la predicción. pero entonces Esa es la predicción. Ahora sí que lo que Radio Pasillo dice, ¿no? Vamos esperando a ver qué pasa, pero que no va a haber ya cambios de lo que ahorita conocemos. Debo esperar que se le haga más caso a la última iniciativa del acuerdo y me deje fuera todas las modificaciones que venía la iniciativa del Ejecutivo. Al parecer sí. Le digo, al parecer las malas lenguas dicen que así va a ser. Vamos a ver esas predicciones que tanto. ¿Y cuál considera que era más agresiva la reforma, la del Ejecutivo o la de la inicial? No, la inicial del Ejecutivo insisto, por el tema de plazos, porque no traía ciertas consideraciones que hoy sí tenemos. O sea, está menos agresiva, la última, ¿no? La que el día de mañana votaría. Esta reforma sí tiene algo de invitación para que las insourcing se regularicen. Vamos a decirlo Incluso, déjeme decirle, este nuevo proyecto, para irles avanzando cuáles son los cambios trascendentales, ya hemos hablado de algunos de ellos, como lo fue el PTU y como lo fue el que ahora sí consideran insourcing, antes no, antes era todo mundo era no. Otro de los cambios importantes que trae es en seguridad social. En seguridad social, en el tema de que hace rato lo preguntaba usted, ¿no? Que si se iban a seguir utilizando los registros patronales por clase, o sea, un solo registro patronal, todas las clases a nivel nacional, ¿no? Y le decía, no, eso sí se quita y queda como lo traía el Ejecutivo casi originalmente con algunos cambios, pero se quita, pero sí consideren el transitorio, o sea, por eso digo que es positivo los cambios que tuvo, hoy sí consideren el transitorio
un proceso de cambio. Anteriormente, algo que peleábamos, ahora sí como asesores laboralistas y seguralistas, ¿no? Que decíamos, es que sería imposible, o sea, sería una locura que me lo soltaran así de ya mañana sale, porque no vas a tener los tiempos y los plazos y qué vas a hacer con las primas de riesgo y qué vas a hacer con, no, o sea, no es un proceso rápido, no es un proceso fácil. Y decía, mañana entra y mañana se acaba, casi, casi, ¿verdad? Digo, sí daba un plazo en materia de seguridad social para regularizarte, pero no era suficiente. Hoy en día, el proyecto en los transitorios no solo trae lo que comentábamos, sino que además trae un procedimiento en donde te va a permitir que las primas de riesgo hace una mezcla entre lo que habla el reglamento del Seguro Social respecto a la fusión y la escisión, los procesos que se siguen, algo similar. Hizo su propio procedimiento en donde dice, toma en consideración los riesgos de trabajo de la empresa sustituida en el momento que vengan por la sustituta. Otro cambio, voy a hacer el paréntesis, que pone en transitorio, no en ley, pero que ya es positivo, es que en ley decía que la sustitución, no decía, dice el proyecto, que no existirá sustitución patronal si no hay transmisión de bienes. Cuando en un outsourcing no va a haber transmisión de bienes jamás, es de trabajadores y los trabajadores no son un bien. Por lo tanto, no íbamos a caer en la sustitución patronal. Se habló, algunas personas hablaban de, no, pero es que entonces bien fácil, yo no le reconozco la antigüedad porque ahí dice y textualmente, y sabemos, digo, como laboralistas, que eso no iba a poder ser posible porque en un tribunal lo vas a perder porque al final del día el derecho del trabajador va a prevalecer por esencia, ¿no? Entonces, tan así que ahorita en la reforma lo ratifican, diciendo, te voy a dar chance que te los traigas, pero el reconocimiento de la antigüedad del trabajador lo tienes que tener. Y hoy te lo dice de manera expresa por aquellos que no habían entendido qué quería decir y que decían que no y que no se iba a exigir este derecho, hoy lo dice de manera expresa. Si lo hubieran hecho en su momento como estaba, yo le apuesto a que 100 juicios se hubieran perdido esos casos en donde tú pretendieras no reconocer la antigüedad. Insisto, yo creo que sí. por un tema de derecho laboral natural. En esta fusión, voy a decirlo así, o en este cambio de trabajadores a la comercializadora, aparte que usted me dice, solamente hay cambio de trabajadores, pero también hay algunos elementos propios de la prestadora, como son las herramientas, que también se requiere que las transmitan. Puede ser, no siempre. Generalmente, digo, no siempre, ¿por qué? Porque hablábamos del tema de, si fuera un outsourcing puro, no estaríamos ni siquiera preocupándonos por esto. Y el outsourcing puro sí tiene sus propias herramientas, materiales y equipo, ¿no? Correcto. Sin embargo, en la mayoría hablábamos de un outsourcing que era más bien, déjenme cambiarle el nombre vulgar que conocemos, una pagadora, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues no tenía nada, ni herramientas, ni materiales, ni equipo, ni nada. Realmente lo único que tenían los trabajadores. Entonces, si se da el supuesto, porque sí está así en la reforma, aún en la nueva, en donde me dice, si no hay bienes materiales, no hay sustitución patronal. Pero entonces ya caeríamos en un problema de defraudación, en otros tipos de problemas. Pero el transitorio nos está dando la oportunidad que en los siguientes 90 días después de que entre en vigor, a pesar de que hagas transmisión de trabajadores y no se configure como tal la sustitución patronal, te lo van a permitir, y siempre y cuando les reconozcas la antigüedad de los trabajadores, las primas de riesgo. Por eso digo que hizo un cálculo, todo un cálculo especial para las nuevas primas de riesgo, en donde vas a reconocer los riesgos de trabajo que le ocurrieron allá porque tú los estás absorbiendo. Entonces, hizo hizo una pausa, hizo una esfera de protección del trabajador entre lo que decía la ley anterior y lo que va a decir la nueva. 90 días te dejo que hagas todo lo que tengas que hacer de ajustes de esta manera para que queden de manera correcta, respetándoles antigüedad y primas de riesgos de trabajo. Correcto. Si bien es cierto que ya con esta reforma se garantiza la PTU de los trabajadores, ¿sí? Como máximo, o ya consideramos Tomada. Que algunas empresas van a conjuntar la prestadora con la comercializadora. Pero ¿qué beneficio o dónde me quita el perjuicio que yo tenía en la seguridad social esta reforma? ¿Cómo beneficia al trabajador en seguridad social esta reforma? Por eso le decía hace un momento que yo considero que ahí no va a haber tanto beneficio, exceptuando si acaso por el tema de primas de riesgo, pero nada más es para efectos de riesgos de trabajo, pero a menos de que la propia empresa
Entonces, si no reconocía ciertas prestaciones como sueldo, las reconozca. Pero si sigue utilizando otros esquemas de pago adicional, o sea, los absorbo, sí, pero sigue utilizando otros esquemas de pago, pues entonces no va a haber un beneficio. ¿Sí me Correcto. explico? O sea, al final del día, ahí no. ¿Por qué? Porque en lugar de que pague Seguro Social Juan, lo va a pagar Pedro, pero con la misma salario no va a haber un beneficio. Pero habría que ver qué esquema, cómo lo piensan hacer o cómo lo piensan resolver. Muy bien. En caso de empresas que tengan establecimientos en diferentes ciudades, en diferentes estados, este, ¿cómo va a jugar la prima de riesgo? Y adicionalmente, para poner otro ingrediente, que tengan diferentes sindicatos. Le gusta meterle rock and roll, ¿verdad? Este, sí establece los mecanismos que tendrás que hacer y los tendrás que multiplicar tantos registros patronales tengas, esa es la realidad, ¿no? O sea, los tendrás que replicar las veces que sea necesario y si bien en el transitorio. De hecho, no va a ser un proceso fácil, o sea, no va a ser un proceso rápido, porque lo que te dice es que hagas el reconocimiento de los casos anteriores que traían. Por eso digo que es una mezcla cuando hay una fusión, pasa algo similar. Reconóceme las primas de los ejercicios anteriores de la fusionante y de la fusionada para que entonces lo hagas. Hicieron algo similar en este proceso en particular de sustitución, pero lo vas a tener que hacer en cada registro patronal a donde asignes trabajadores. Entonces, si se multiplica, pues es el problema, ¿no? Y por otro lado, el tema de los sindicatos va a ser todo un tema y aprovecho para contestar la pregunta que estoy viendo de Ana Cortés sobre el reconocimiento de la antigüedad. Ahí entran incluso los sindicatos. Cuando haces una sustitución patronal, parte del proceso es que además de que des de alta y de baja a los trabajadores, que tramites un nuevo registro patronal y demás, tienes que dar aviso a las autoridades. ¿Quién es la autoridad? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y tienes que darle aviso al sindicato. O sea, el sindicato te debe dar una carta en donde ya está bajo el conocimiento y autorizando la transferencia, tienes que ir con ese documento a la secretaría para decirle, mis trabajadores ya lo saben. No vas a firmar contra cada trabajador porque hay un sindicato. Oye, Carla, y si no hay sindicato, entonces sí tendrás que demostrar que cada trabajador te firmó, todos y cada uno de ellos, o sea, las firmas de todos los que sean. Si tienes un sindicato, no necesitas la firma al 100% de todos llevarla. Sí necesitas hacer un proceso un poquito diferente, sin embargo, el sindicato es quien da la cara. Entonces, ahí mató las dos preguntas, ¿no? Lo que me decía ahorita sobre el tema de sindicatos, cómo van a jugar, pero también lo que dice Ana con este aviso que tenemos que dar. Eso es parte del proceso natural de una sustitución patronal. Cuando tú tienes ya esos documentos, con esos documentos más otros, haces tu sustitución patronal ante el IMSS. Entonces, por eso el IMSS dice, pues avísales a las autoridades, porque ahí es donde va, en el aviso deberá de venir el respeto de la antigüedad, ¿sale? Entonces, Sí. este proceso es justamente parte del que va a ser complejo, porque además, ¿en dónde haces esto? En cada una de las juntas de acuerdo a los domicilios de los trabajadores. Muy El bien. domicilio fiscal está en Guadalajara, nomás voy a Guadalajara y ya. No, señor. Registros patronales, ¿cuántos tienes? ¿En toda la República? Pues en toda la República tendrás que ir a las juntas a dar aviso de los trabajadores, porque recuerden que también el reglamento se debe depositar en cada uno de los lugares en donde tenga centros de trabajo y ahí el problema del sindicato, y lo pongo entre paréntesis como problema, ¿no? El problema del sindicato es que justamente al darle aviso, el sindicato tiene la oportunidad de ir con la nueva empresa y decir, son mis trabajadores, ¿no? Si es que ya están afiliados. Entonces, hoy, no emplazarte como tal, pero sí decirte, pues ya también tienes que ser parte de, porque estos trabajadores están afiliados conmigo. Y máxime hoy en día, sé que no es el tema, pero lo pongo ahí como en el estante de pendientes que tienen que revisar, pues uno de ellos será toda la legitimación de contratos, todo el tema que tenemos hoy con el sindicalismo, que entrará en vigor al 100% en 2023 y que ya ha tenido un avance por ahorita en 7 estados. Muy bien. Voy a hacer una pregunta y te unos comerciales de los próximos cursos que hay aquí, pero antes de que se me vaya la idea, el ejemplo que usted me ponía, una empresa que es industrial, tenía a los trabajadores industriales en una prestadora de servicios y a los administrativos en otra. Por lo tanto, tenía diferente clasificación de prima de riesgo. Ahora, si esta persona decide juntar los dos núcleos de trabajadores en una sola empresa, ¿cómo le voy a hacer para la prima de riesgo? ¿Puedo tener dos registros patronales de acuerdo al transitorio que menciona?
No, sigue funcionando como ahorita, ¿no? O sea, vas a tener un solo registro patronal y ahí lo único que hay que ver es si te mueve la prima del original por las nuevas actividades que vas a meter, porque tenías actividades que no habías metido y entonces ahorita que las metas, ¿en dónde quedas en la prima? Y tendremos que verlo de acuerdo a la clasificación del artículo 196 del RACER, que vienen todas las clasificaciones. Si no te mueve, te quedas ahí, oye, no tenían ni un registro patronal porque eran de las empresas fantasma, pues vas a empezar en prima media, ¿no? O No, sea, estoy igual hablando que de una eso insourcing. no cambia. Estoy hablando de una insourcing. Me va a modificar mi prima de riesgo, seguramente. Pues en muchas de ellas seguramente sí, sobre todo, quién sabe y no, porque muchas sí tenían su registro de manera adecuada, pero a los trabajadores no al 100% dentro de la empresa. Entonces, ahí no tendrás una afectación. Cuando tú los metas, pues no vas a tener una afectación de prima de riesgo, ¿no? Considero que quienes más van a tener problemas eran aquellas empresas o fantasma o que estaban dadas de alta con un registro de administración porque nada más tenían administrativos, pero cuando regreses a los operativos, pues te vas a ir a prima media. Del trabajo, también hemos hecho alguna alusión a los cambios de la ley del Seguro Social, pero ¿qué pasa con el artículo 15A de la ley del Seguro Social que anteriormente a la reglamentación del outsourcing en la Ley Federal del Trabajo ya existía ese artículo? ¿Cómo se queda igual? ¿Hay modificaciones? ¿Hay alguna adecuación? Me refiero al 15A de la Ley del Seguro Social. Listo. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que había apagado el micrófono. Sí, también tiene adecuaciones justamente este 15A en donde nos hablaba en su momento del procedimiento a seguir en una responsabilidad solidaria, ¿no? En el proyecto de responsabilidad solidaria. Y aquí, de lo que nos habla, básicamente es lo mismo, ¿no? El que el 15A será responsable solidario quien no cumpla con las características especificadas en la Ley Federal del Trabajo y quienes utilicen a trabajadores para realizar los servicios a través de terceros sin el cumplimiento. ¿Qué significa sin el cumplimiento? Es decir, el trámite ante la Secretaría del Documento, etcétera, etcétera, ¿no? Adicional, nos habla de hecho, ahí voy a vincular tanto la ley, perdón, del Seguro Social y la ley del Infonavit, ambas, lo que nos dicen es unifican sus plazos para presentar los avisos. El PC1 para el IMSS, el CIDESO para el Infonavit, en ambos casos se unifica a que tienes que presentarlos cuatrimestralmente. Anteriormente eran modalidades distintas. Y algo adicional que le ponen es que tienes que presentar el aviso por cada contrato que hagas. Correcto. Anteriormente nada más era por cada outsourcing. Ok. Ahora es adicional por cada contrato. Por cada contrato que hagas con ellos. Anteriormente, si yo contrataba la patita, nada más avisaba una vez porque contraté la patita y se acabó. Pero si hacía otros contratos, no avisaba, a menos de que se moviera el objeto del contrato inicial, que normalmente no lo movían como tal a las partes principales del contrato, pero sí hacían otros tipos de contratos, ¿no? Y eso ya no los avisaban porque al cabo ya avisé que contraté a la patita. Hoy en día no, hoy en día te dice por cada contrato tienes que subirlo. Debió de haber sido así siempre, sí, pero no lo decía de manera expresa. Entonces, pues la verdad es que nada más lo hacían una sola vez. Entonces la ley del Seguro Social tiene menos cambios, pero sí se adecua al nuevo proyecto. Sí, con respecto definitivo. a la ley de Infonavit, que también hay algunas faltas en la adecuación con referencia al outsourcing, ¿cómo queda, Carla? También bueno, voy a hacer un paréntesis, hablando de la ley del Seguro Social, nada más comentar que se elimina todo lo referente a registro patronal por clase, ¿no? O sea, ya no existe, pues porque ya no va a poder ser permitida la subcontratación, entonces se elimina todos esos artículos, de alguna manera quedan derogados. Y respecto del 75. Ajá, 74, 75, correcto, en donde nos hablaba de todo el registro patronal por clase, los deroga, pues porque ya no se va a necesitar, ya no va a haber prestación de servicios de personal, okay. No como tal, se supone que si eres especializado, pues si eres de limpieza vas a tener la clase de limpieza, no necesitas varias clasificaciones, correcto, ¿no? Entonces, pues ya no tiene razón de ser, digamos, esa parte, ¿no? Y el tema de sustitución en Infonavit, el cambio es que el tema de la responsabilidad que se tenía en la sustitución
institución patronal era de 6 meses en la propuesta original, lo dejan en 3 meses de responsable solidario. O sea, sí le hacen una adecuación de disminuir el número de meses. Originalmente, la ley dice 2 años, ¿sale? Originalmente. El proyecto inicial del Ejecutivo eran 6 meses y se bajó a 3 meses. Ok, correcto, muy bien. Y en el tema de Infonavit, pues lo que les decía ahorita, ¿no? Hace un momento, justamente los avisos del CIDESO se unifican que son los 4 meses y también nos pide que tenemos que avisar de el registro este que comentamos de la Ley Federal de Trabajo. O sea, todo eso ya lo dejan integrado incluso en todas las leyes. En todas las leyes es prácticamente, empiezan diciendo que primero cumple con la Ley Federal del Trabajo y luego vemos, ¿no? O sea, ¿qué te vamos a pedir adicional, básicamente? También tenemos entonces, bueno, para hacer un corte hasta aquí, entonces con esta reforma debemos considerar que no se elimina la outsourcing, se reglamenta un poco más fuerte, pero seguiremos necesitando lo que mencionabas a un principio, Carla, seguiremos necesitando regulación a través de reglamentación y seguiremos necesitando regulación a través de la vigilancia y la inspección. ¿O hay algún cambio en cuanto a la inspección que se debe hacer, información que se deba proporcionar para facilitar esta vigilancia a la autoridad? Sí, impuesta en las leyes diversas. Por ejemplo, en ley del Seguro Social no te exige que tú tengas X información, lo único que sí es la autorización. Ley de Infonavit tampoco, pero ya a partir del Código Fiscal de la Federación, ley de IVA y ley de ISR, ahí adicional nos imponen otras obligaciones para podernos hacer deducible o en su caso acreditable el IVA, ¿no? O sea, o deducible el tema del ISR de esas prestaciones de servicios de personal. Entonces, añaden digamos, documentos adicionales que debes de adquirir por parte de los contratantes y el tema el principal es Ley Federal del Trabajo, que tengas la carta, ok, pero adicional, para efectos de ISR te piden cierta información, para efectos de IVA te piden cierta información, es decir, hoy sí te van a pedir que tú le pidas y el otro estará obligado a entregarte además las nóminas, el tema, cuando normalmente son temas que ahí yo lo pongo entre paréntesis, porque son temas bien sensibles, ¿no? O sea, es información sensible de la empresa y sin embargo vas a estar obligado uno a pedirle y el otro a entregarla. El tema de nóminas, el tema de que hubieras cubierto las cuotas de seguro social, que hubieras cubierto las retenciones de IVA, ya las hubieras pagado, o sea, dame tu declaración y no nada más tu declaración, el pago en el banco de las, de los ajustes en tu impuesto de ISR, lo mismo en tema de IVA, ¿no? O sea, vamos a tener que entregar información adicional. Esto como tal sé que no es fiscalización de la autoridad, sin embargo, vas a estar obligado para que si a mí llegan y me cuestionan esa factura, yo tendría que tenerlo, porque si no, pelas, porque era una obligación. Entonces es una forma de alguna manera de fiscalizar de manera indirecta, ¿no? Al outsourcing, no de manera directa porque no lo está haciendo la autoridad, pero la autoridad nos está dejando como fiscalizadores a los contratantes, a los que contratemos los servicios. Entonces, tú vas a estar fiscalizando no solo el que pague, el que reporte, el que presente sus impuestos y demás, porque si no lo hace, entonces para ti no va a ser deducible. Entonces, claro que le voy a estar pidiendo hasta las perlas de la Virgen, ¿estamos de acuerdo? Porque yo quiero que sea deducible para mí esa factura. Entonces, creo que ahí lo que lograron es una fiscalización indirecta, pero mucho más eficiente que si hubiera sido directa, porque directa, ¿cuántos puedo llegar? Sí, sí, sí. Menos con la pandemia. Correcto. E indirecta, pues todos van a estar cuidándose las espaldas. Correcto. Este, eh, ¿hasta dónde debo yo cumplir? Me has dicho claramente, son requisitos para la deducción y para el acreditamiento. Correcto. Y debo tener información de mi prestador de servicios. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde encarece administrativamente a los contribuyentes? Bastante. No será muy complicado. O sea, Sí, yo considero, recuerden cuando estuvo un tiempo, hubo el tema del aplicativo, ¿se acuerdan? Un aplicativo que había que llenar y subir información y demás y no funcionó y lo dejaron de lado. Ahí lo vivimos, o sea, ahí vivimos la complejidad de estar solicitando información porque además es mes
a mes. No es aleatoria, no es una vez al año, no, 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 no. Es mes a mes. Para poderle dar acreditamiento mensual. Claro, a la factura, digo, ¿quieres hacerte acreditable esta factura? Y generalmente las facturas son mensuales, porque peor estaría si yo te dijera, bueno, no peor estaría, si tú, la factura es, porque hay quien sí factura semana a semana. Entonces, ¿qué crees? Tu cumplimiento va a ser no al 100% todo semana a semana, pero las nóminas sí te las tendrán que entregar semanalmente. El pago es mensual, el del Seguro Social. O sea, muchas cosas son mensuales, pero entonces adicional, semana a semana sí tendrás que tener el soporte de cada uno de los comprobantes de la factura, ¿no? Entonces, sí son las cosas que lo vuelven como bien dice, administrativamente más complejo y entonces creo que también esto nos trae de alguna manera el preguntarnos, el ponernos sobre la mesa como empresarios si realmente vale la pena entonces ya tener un outsourcing o no. Y más con los ajustes que se hicieron. Por eso creo que sí es una reforma que va a funcionar al menos un poquito mejor de lo que la actual está teniendo, ¿no? A mí me parecía adecuada la regulación que había en los 15A, 15B, Por 15C. supuesto. A lo mejor por comodidad, porque ya habíamos encontrado cómo sí y cómo no, a lo mejor por eso, ¿no? O por la resistencia de naturaleza humana que es a todos los cambios. ¿Verdad? Sí, sin embargo, insisto en que el tema está en la fiscalización, pero esta es una forma De autofiscalizar. idónea de la autoridad para Sí, obtener esa fiscalización, ¿no? sí, correcto. Entonces, llevo la reforma. En cuanto a código, pues también debe estar relacionado con el cambio de ISR y de IVA. Sí, de hecho, parte de lo que nos dice es el cumplir con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Nada más yo quiero aquí observar qué nos dice en lo que es parte de la reforma, bueno, no la reforma, le añaden un artículo porque no existía un precedente, el artículo 15D, que nos dice, tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporciona o se ponga a disposición del personal en los siguientes supuestos. Y nos pone básicamente dos. El primero, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga en disposición del contratante originalmente y que hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos por el contratista. ¿Okay? Mediante cualquier figura jurídica. Ojo, ¿de qué hablamos de esto? Volvemos al tema de sustituciones, ¿no? En donde yo los tenía en mi empresa y entonces los doy de baja todos aquí, los doy de alta todos allá. Eso, entonces, pierdes todo derecho de deducibilidad, de acreditamiento y demás, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás simulando, es a lo que le llamamos simulación, ya eran tuyos, ¿por qué los contrataste con un tercero? Entonces no eran tuyos o sí, o sea, entonces estás simulando la prestación de un servicio especializado. Y la segunda, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Yo aquí, digo, sé que no estamos todavía en la etapa de recomendaciones, pero sí lo quiero abordar ahorita por el comentario y lo hice este comentario incluso en su momento y por eso también hubo adecuaciones de que si vas a hacer adecuaciones tienes que hacerlas antes de que la reforma llegue. ¿Por qué? Porque el tema es justamente esto en lo que caemos, ¿no? O sea, en el tema de los 6 meses y demás, digo, los 3 meses que nos están dando, ahí juegan algunas cosas, no todo. Esto va a ser inmediato en cuanto entre en vigor. Para el resto de cosas, procedimientos, formas y demás, te dan 3 meses para que adecues todo y te voy a dar la chance y me voy a hacer el ciego de que lo hagas como lo hagas, vamos a hacer de cuenta que estuvo bien hecho, ¿no? Básicamente eso es lo que nos están dando. 3 meses de limbo para poder cumplir con la regulación. Va. Pero del ya entrando en vigor, si tú haces esto en particular, ese no tiene un limbo de 3 meses, ese es inmediato. Inmediato, correcto. Así es. Entonces, sí sería importante que consideremos los tiempos. Y los tiempos, híjole, vamos súper tarde porque nos quedan 15 días según lo que pretenden hacer, ¿no? Porque quieren, les decía que Radio Pasillo dice que sale el 1 de mayo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y creo que ese para mí es uno de los temas que sí sería complicado, más que por el tema de meternos en sustitución, procedimiento de sustitución y demás, es porque sabemos lo que implica un tema de acreditamiento, un tema de deducibilidad, ¿no? En donde, pues sí, en 3 meses voy a estar listo con los procesos, pero ya no fue deducible desde ahorita por haber hecho ese proceso de esa manera. Entonces, 3 meses, bueno, o indefinidamente el tema de deducibilidad sí sería un tema muy complicado. En cuanto a la retención
de la fracción cuarta del artículo 1A no hay ningún cambio. Sigue No, habiendo la retención en caso del outsourcing. Entonces correcto. podemos hacer un paréntesis diciendo aquí, la outsourcing no desaparece con todos estos cambios, se regulariza, como dijiste al principio, un poco más fuerte de alguna manera u otra, pero también tiene una suavidad de que sí concede o invita a que quien había hecho esta figura exclusivamente por la PTU, pues ahora disminuya su carga administrativa. Voy a mencionarlo así porque la carga administrativa cuando se tiene una sola empresa, pues es más leve que cuando se tienen dos o tres. Por supuesto. Ahora, yo sigo pensando en distinguir los servicios especializados, porque hay empresas prestadoras de servicios que son sociedades anónimas y la sociedad anónima puede prestar un servicio mercantil, ¿correcto? Entonces, si yo caigo en un servicio que es por obra determinada, pudiera ser un contrato mercantil y me salgo de toda la regulación de la Ley Federal del Trabajo. Si yo contrato un servicio profesional, que aparte de tener sumamente especialización, pues hago un contrato civil, no estoy dando ideas, estoy preguntando. Hago un contrato civil y me salgo de toda la reglamentación de la El ley tema federal del mercantil. trabajo, ¿correcto? Pero esto sería pues cuando tengo outsourcing con terceros. ¿Qué pasa? Actualmente, antes de reforma y de nada, hoy la Ley Federal del Trabajo tenemos nosotros una confusión sobre el concepto outsourcing. ¿Sale? Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque outsourcing es todo lo que venga de afuera, ¿no? Básicamente, recursos que vienen de fuera, punto. ¿Bajo qué modalidad? Hay que analizarlo. En ocasiones yo a los clientes les digo, ¿tienes prestadores de servicios? Sí. ¿De qué tipo? ¿Cómo? Pues outsourcing. ¿De qué tipo? ¿En qué supuesto caes? ¿En los del artículo 12, 13, 14, 15 o 15A? Porque son diferentes. ¿Sí? Porque en uno tienes o no los elementos propios. ¿De quién son los elementos propios? ¿Quién dirige, capacita y supervisa para saber si entras como prestación de servicios de personal, prestación de servicios de personal especializado o subcontratación, que es totalmente distinto? Totalmente. Entonces, justamente primero tendremos que entender esos conceptos, pero no los comprendemos o no los analizamos porque a todos les llamamos outsourcing. Entonces nos confundimos, ¿sale? Y lo comento porque en las preguntas que nos hace Ramón, que nos dice, a ver, en la compañía eléctrica que comentaban, que es la subcontratación, ok, ¿qué pasa? Construcción. Construcción tiene N fases de obra, ¿sale? Muchísimas fases de obra. Y entonces también tendríamos que ver hasta dónde va a llegar el alcance y ojo, eso no se los voy a poder contestar yo en este momento hasta que no salgan las bases de la Secretaría del Trabajo, ¿sale? O sea, no es porque no quiera. Yo puedo dar mi interpretación, pero no quiero que se queden con ella, porque entonces si las bases salen en algo distinto va a ser un desastre. ¿Sale? Yo nada más lo voy a poner ahorita sobre la mesa, no mi opinión, sino lo que puedo o lo que alcanzo a visualizar en lo que está ahorita escrito. ¿Qué pasa? Si nosotros ahorita leemos textual lo que dice el proyecto de reforma, dice nada que sea parte de tu objeto social. ¿Sale? Hasta ahorita eso dice. No nos ha explicado qué son especializados, ¿va? Al no tener una explicación, yo puedo interpretarlo de mil formas, pero no sabemos cómo lo va a plasmar la autoridad. Entonces, oye, pero yo sí soy una constructora y por supuesto tengo los albañiles, tengo no sé qué, pero yo no soy especialista electricista, yo no soy especialista fontanero, yo no soy especialista carpintero. ¿Podré seguir subcontratando eso? Híjole, de primera mano yo te voy a decir no. Esa sería mi primera respuesta ahorita, ¿eh? No. ¿Por qué no? Porque es parte del objeto social al que estás, que parte de que tú entregues la construcción de la empresa y el contrato original que hiciste con tu cliente fue la casa, llave en mano. Y eso implicaba todo. Digo, así, ¿eh? Lo estoy diciendo rápido. Ahora, vamos analizando. ¿Qué vamos a analizar? Pero no es lo mismo prestación de servicios de personal que subcontratación. Exacto. ¿Sí me explico? Pero por eso, de primera mano la respuesta es no. El tema es, ahora hay que analizar
qué tipo de contrato, que es lo que decía ahorita usted, ¿no? ¿Qué tipo de contrato vas a hacer? ¿Con qué alcances? ¿Con qué responsabilidad? ¿Hasta dónde va a intervenir? ¿De quién son los elementos propios? ¿Quién va a dirigir, supervisar y administrar? ¿Cómo se? Ya que hagamos todos esos análisis, más lo que la Secretaría ponga en sus bases y términos, te podré contestar otra cosa. Pero por el momento no. ¿Sí me explico? Por el momento no de regla general. ¿Por qué? Porque ni estoy viendo documentos, ni estamos viendo nada y en ocasiones damos una respuesta y entonces si te digo, sí, porque yo estoy pensando, Carla, en un tipo y a lo mejor Ramón está pensando en otra cosa, se quedó con la idea de que Carla dijo sí. Yo lo que los invitaría es, tendríamos que de primera mano partir con un no por la prohibición de la subcontratación, ¿sale? Tendremos que partir de ahí y para un sí, como lo hicieron en la reforma. Veamos los casos de excepción, ¿no? Entonces, pero si cumples con A, B, C, D, E, F, G, entonces en ese caso sí. Pero tendría que ser ver contratos, ver formas, ver muchísimas cosas para poder dar una respuesta de en este caso particular, sí. Y en la problemática, la principal que nos vamos a encontrar, considero, va a ser la interpretación que nos den en esos siguientes 30 días de entrada en vigor. ¿En qué van a considerar especializado? Y yo esperaría, de verdad, es algo que espero con todo mi corazón, que se tomen el tiempo y que razonen el cómo ocurren las cosas en la vida real, no nada más en lo que ellos pensaron en ese momento, sino lo que ocurre en la vida real, en construcción, en las empresas, en producción, todos los tipos de giros que hay, que son los más utilizados de outsourcing, por ejemplo, todo lo que es maquila, todo lo que es construcción, todo ese tipo de giros complejos y que cuando se sienten a razonarlo lo piensen desde esta perspectiva y no pensando en la empresa La Patita que vende zapatos. ¿Sí me explico? Porque si no, pues no van a legislar de manera correcta. Yo esperaría que sí les alcance el análisis a identificar todos este tipo de situaciones y sean mucho más puntuales en su interpretación y en su explicación, ¿no? Insisto, considero que el caso que comentas, Ramón, te decía fríamente, ya viéndolo como asesor, te podría decir, en la mayoría de los casos sí vas a poder subcontratarlo, en la mayoría de los casos, siempre y cuando cuidemos contrato, cuidemos todo esto que acabo de hablar, en la mayoría de los casos. Pero no puedo decir en todos porque de verdad hay muchos casos de excepción, muchos, que no se van a dar hasta que no tengamos un análisis de información preciso y a cada empresa, yo lo dije hace rato, ¿qué pasa si yo ya conseguí mi carta? No porque yo tenga mi carta y se la dé a todas las empresas, para todas las empresas va a ser deducible mi factura. Dijimos que puede ser deducible para esta sí, para esta sí, para esta sí, esta no. ¿Por qué? Porque no cumplió con los casos de excepción. Es exactamente lo mismo que acabo de decir con el tema de, por regla general te diría no subcontratar, pero si encajas en el caso de excepción, no hay problema. Nada más primero habría que ver si encajas en el caso de excepción, de acuerdo a las pruebas documentales que vayas a ir generando, ¿no? O sea, aquí la recomendación es hacer una lista de todos los elementos que debo reunir, porque como tú decías, la carta de autorización es solo un elemento para poder prestar servicios. No sé si hay alguna otra pregunta, Carla, que quisieras contestar. Sí, estaba otra aquí de JBL, dice, en el caso de insourcing de grupo, que tengan su personal administrativo y contable y que le den servicio a 3 o 4 empresas del mismo grupo, ¿necesitan la constancia? Sí. Sí, todos los que quieran hacer subcontratación tienen que obtener su carta, sea in o out, no importa, ¿no? Insourcing o outsourcing, todos deben de obtener su carta. El tema es que sí lo van a poder hacer porque, bien decías tú, es administrativo y contable. Y fíjate, ahí va voy a reafirmar lo que acabo de decir hace un momento. Por regla general, pues para las empresas, ¿no? No es parte de su objeto social esa situación. Pero entonces, para un despacho contable, ¿podrías dar el servicio a pesar de que tengas la carta? Ese tipo de análisis son los que tendríamos que hacer, ¿se fijan? Entonces, ahorita me estás comentando que es un insourcing que le da a varias empresas. Quiero pensar que esas varias empresas se dedican una fabricación de chocolates, la otra comercializadora, la otra una inmobiliaria. No pasa nada, seguramente sí vas a poder ser especializado, sí vas a tener que obtener la carta y no vas a tener ningún problema de acuerdo a esta nueva reforma que dijimos que ya consideraba las insourcing, no vas a tener problema. La problemática sería que tú mismo le quisieras dar el servicio a una que su objeto social sea prestación de servicios contables.
En esa pregunta que pusiste ahí al aire, Carla, pues son servicios profesionales. Perfectamente yo puedo hacer un contrato de servicios profesionales fundamentado en el Código Civil Federal o el Código Civil del Estado a que pertenezca a la persona que está preguntando, ¿verdad? Y entonces me saldría de toda esta regulación, Pero ¿correcto? insisto, siempre y cuando depende cómo se dé. Porque si yo le voy a prestar servicio de contadores a un despacho contable, ahí es en donde, aún siendo servicio, pudiéramos meternos en problema, depende cómo se dé ese hecho. No es lo mismo que yo te subcontrate un servicio a la propia prestadora de servicios, ¿sale? Porque es lo que yo dije, la subcontratación sí está permitida, ¿no? Bajo algunas figuras. Pero si yo te pongo en disposición trabajadores para que con ellos hagas los servicios contables, aunque yo tenga una carta, pelas, ¿eh? Sí, 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 porque lo estoy poniendo a tu disposición. O sea, Exacto. Por eso digo hay que que distinguir bien lo que es la subordinación, en este Por caso. eso digo que tenemos que cuidar muchísimo, no nada más los documentos, sino las formas, el hecho, el Correcto. cómo se dan las cosas. No creas que te vas a salvar por tener documentos, porque si de hecho se demuestra que sí pusiste en disposición y sí, ahí es donde empezamos con problemas. A eso me refería hace rato, ¿me explico? Sí, correcto. Muy bien. ¿Cuál sería el primer paso que tú recomiendas a las empresas que estén bajo estas figuras de outsourcing que la reforma les vaya a modificar? O sea, yo entiendo que si se ha cometido una infracción, se les va a sancionar conforme a la ley vigente. Pero ¿qué recomiendas que pudiéramos ir preparando a los grupos? Pues definitivamente a las simuladoras, pues yo creo que esto no podemos darle recomendaciones, ¿verdad? Sí, no. Pero sí una recomendación para los grupos que lo han hecho exclusivamente por la PTU, que son insourcing y que pues a veces no tiene caso que tengan ya varias empresas prestadoras de servicio, porque ahora ya les toparon la PTU y a lo mejor, Correcto. como tú dijiste, Carla, al principio, ya les garantizaban una PTU a sus prestadoras de servicios. Correcto. ¿Qué podemos recomendar, Carlita? Fíjate que yo, bueno, antes de eso voy a contestar una última pregunta antes de pasar a esa parte que nos preguntan si los administrativos, entonces, si no están a disposición de la beneficiaria, ahí sí sería prestar un servicio, es distinto, que es lo que comentábamos hace un momento. Por eso dijimos, dependerá incluso del tipo de contrato, que diga el contrato, las cláusulas, están o no en disposición. En tu caso, como lo comentas, Ana, considero que ni siquiera, sería parte de la subcontratación de la que estamos hablando, ¿no? O sea, es un tema totalmente aislado, son prestación de servicios de personal, digo, de servicios profesionales, perdonen, prestación de servicios profesionales, ¿no? Entonces ahí no entraría. Ok, ahora de lo que me comentan, fíjese, contador, que aquí yo empezaría, porque ¿qué es lo primero que recomendaría? Es lo que les digo a mis clientes. A ver, primero, hacerte una introspección. Literal, ¿no? O sea, siéntate y piensa quién soy, en dónde estoy parado. ¿Por qué? Porque, insisto, hay muchos que ni siquiera identifican qué tipo de outsourcing tienen. Entonces, primero sería identificar quién soy, en dónde estoy, cuál es mi tipo de empresa, o sea, cuál es mi prestador de servicios, cuál fue el motivo de contratar a la prestadora de servicios, De lo primero ¿sale? que debe hacer es analiza tu objeto social, Ajá, exacto. porque Sí, estamos acostumbrados a que los objetos sociales eran enormes. que ese también ha sido un problemota, ¿eh? Un problemota, porque luego llegabas y decías, ¿qué vas a hacer? Ah, pues despacho contable. Pues le ponemos que también vas a ser constructora algún día y vas a editar libros algún día. Y entonces, bueno, hasta podías hacer naves espaciales algún día, ¿no? Entonces, digo, la verdad es de que yo lo que les recomiendo es pongan en sus objetos, limiten sus objetos sociales, porque voy a hacer un paréntesis. Hemos visto empresas que tienen problemas con Hacienda por un tema de objeto social mal redactado. ¿Sale? O sea, solo por el tema de que tienes que irte a juicios y defender y demostrar con otros documentos algunas cosas, porque luego parecen simulaciones, luego parecen, se vuelve un problema. Entonces, bueno, el tema sería eso, ¿no? Ver dentro del objeto social, limitarlo a lo que haces. Si necesitas, pues vuelves a ampliarlo en otro momento. ¿Me explico? O sea, no tienes por qué desde ahorita prever lo que vas a hacer en los siguientes 99 años. O sea, tienes que ir previendo y tienes que ir evolucionando tu acta constitutiva propia poco a poco. Entonces, bueno, el acta constitutiva, ¿qué tipo de outsourcing tienes? ¿Por qué la contrataste? Ahí ya te conoces
y ya conoces a tu prestadora. Y entonces con eso, ahora sí analizar en qué supuesto de la reforma caigo para que entonces tengamos que ver la celeridad de tomar decisiones, ¿no? Si a lo mejor, pues sí caigo en este supuesto, pero no tengo broncas y lo puedo hacer en 3 meses siguientes a que entre en vigor, pues voy preparándome y lo voy haciendo, no pasa nada. Pero si estás en alguna en donde entrando en vigor vas a tener una consecuencia, pues yo te diría, tienes 15 días, ¿no? Para hacer tus modificaciones. Entonces hay que tratar de hacer lo posible previo a que entren en vigor estas leyes para que no tengas una situación de riesgo, ¿sale? Sobre todo eso, hay que empezar a minimizar los riesgos. No se diga más con empresas que ya de por sí saben que estaban en este riesgo. Correcto. ¿No? O sea, si ya sé que, digo, antes, con reforma o sin reforma, yo ya estaba en riesgo, pues bueno, creo que hoy te pones en un nivel de riesgo mucho mayor, ¿no? Correcto. Entonces voy a acotar, esto me sirve para revisar mis objetos sociales y las recomendaciones, alinearlo del hecho con el derecho. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Dijiste, a ver qué hago y a ver si está contemplado en mi objeto social. Si algún día, porque ahora en un grupo todas pueden hacer de todo, ¿sí? Y sí tendrían problemas si quieren autocorregirse o alinearse con las nuevas formas de obtener servicios, todo eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo ya no veo ninguna, de hecho quiero agradecerles los buenos comentarios, muchas gracias, pero no veo ninguna otra pregunta. Entonces, esa sería nuestra recomendación, Carla. Adicionalmente, a revisar el objeto social, porque ahí hay en la nueva redacción, ahora debo estimar el número de trabajadores que van a poner el servicio. Que fíjense que eso lo ha dicho siempre, pero nadie lo ponía. Le ponía, ay, 10, 15, no importa. Hoy sí va a tener más trascendencia. Ok, correcto. Ahora, quiero hacer un paréntesis ahí, si me lo permite, con el tema del objeto social. Nos hemos encontrado en la práctica que el objeto social que dice en el acta constitutiva contra el giro que nos dimos de alta ante Hacienda y contra el giro que nos dimos de alta en el IMSS, a veces no coinciden. Entonces, aguas, ¿sale? ¿Por qué? Yo me di de alta en el IMSS hace N años con compra-venta de material eléctrico. Eso los conlleva incluso a reclasificaciones de prima, etcétera, ¿no? Pero ya cambié. O sea, hace 10 años ya instalo también. Y no he movido mis giros, perdón, dentro de las autoridades. Hay que estar muy pendientes de eso. O, por ejemplo, me ha pasado en donde yo entiendo que para efectos fiscales Hacienda, el catálogo es muy complejo, ¿no? Para elegir el catálogo de servicios se ha vuelto complejo porque no existen todos los tipos de servicios tal cual los damos nosotros, entonces hay que tratar de interpretar en dónde caemos de mejor manera. O sea, lo han hecho un poquito complicado, pero eso nos ha llevado a que cuando vas y te das de alta en el IMSS por leer eso, te ponen algo muy similar a eso que no tenía nada que ver con la esencia y lo permites. Y entonces, ajá, y entonces eso ni siquiera tiene que ver a veces ni con tus conceptos de facturación. El objeto social, o sea, yo los invitaría a que le den un vistazo integral a todos los reportes que hacen sobre su objeto social, no solo al acta constitutiva, ante el IMSS cómo se dieron de alta, ante Hacienda cómo se dieron de alta, qué están facturando en conceptos y ante los impuestos estatales sobre nómina, porque también ponen un giro en muchos de ellos. Entonces, sí nos hemos encontrado de verdad cosas así bien distantes una de otra. Entonces sí les recomendaría que dieran un check-up mucho más integral y no tan aislado, ¿sí me explico? Sino que lo vean mucho más integral y que vean los riesgos que eso les puede generar. Muy bien, pues entonces con esta recomendación termina nuestra plática. Entonces hay que checar lo que hacemos, lo que dice el objeto social que hacemos, lo que le dijimos a Hacienda que haríamos y lo que le estamos diciendo al IMSS que estamos haciendo, porque en función de eso nos tiene clasificada una prima de riesgo. Correcto.